Matthew Banning tenía 17 años cuando la ciudad de Dallas se convirtió en un tablero vacío. Las calles que antes eran ruidosas y fluorescentes se habían rendido al silencio. Las aulas, los partidos y los cafés quedaban ahora en cajas de memoria digital. El encierro le había robado poco a poco la textura de los días. La pantalla, ese único portal, pasó de ser herramienta a refugio, y el refugio, con la misma rapidez, se volvió trampa. Al principio era un lugar de consuelo. Memes para matar el tiempo, hilos de series, llamadas con amigos que ya no podían salir. Pero una noche de abril, cansado y con la garganta seca de tanto hablar con la nada, encontró un hilo que brillaba diferente. No era un foro cualquiera. Tenía un tono ceremonioso, una gramática de despedida y una estética de ritual. Los usuarios escribían con un cuidado extraño. Despedidas en cursiva, promesas selladas con emojis, fotos de tarjetas dobladas como si fuesen cartas. Se llamaba Sanctioned Suicide, y existía en la frontera entre lo público y lo oculto, una alcantarilla digital donde los gritos quedaban amortiguados por el anonimato. Matthew no buscó ese sitio con intención definitiva. Buscó compañía, o al menos una respuesta que justificara la opacidad de su malestar. Allí encontró nombres: Daniel del Canto, Roberta Barbosa, alguien que firmaba como Nadie-44. Leía entradas como quien lee cartografías de heridas, relatos de noches en vela, de intolerancia en casa, de padres que trabajaban todo el día para que nada cambiara. Había una curiosa ritualidad en los hilos, presentaciones con una etiqueta de ciudad, un último mensaje que se celebraba con reacciones. Algunos provenientes de regiones distintas describían el mismo vacío y la misma sensación de ser dejado por el mundo. Otros, con menor sutileza, ofrecían consuelo que sonaba a aliento final más que a manos tendidas. El foro se presentó, para muchos de sus miembros, como comunidad. Aquí no te juzgan, decía una regla no escrita que, en la práctica, significaba que cualquier decisión se respetaba hasta la complacencia. Sitch y Marquis, nombres que circulaban en sombras, no aparecían en público. Eran leyendas administrativas, los moderadores que desplazaban hilos y movían el sitio cuando las autoridades soplaban demasiado cerca. Su habilidad para ser intangibles, su capacidad de migrar servidores y camuflar huellas, alimentaba una mitología de invulnerabilidad. Para los jóvenes enredados en el foro, esa impunidad reforzaba la sensación de estar en un santuario. Los administradores no corregían ni persuadían, solo ordenaban el espacio para que el ritual continuara. Daniel del Canto abrió su hilo con la precisión de un testamento. Contó su historia. Familia de pocas palabras, diagnóstico que le cayó como un adjetivo pegado a la frente. Noches viendo cómo el futuro de otros desfilaba en pantallas, sin pedir permiso para doler. En el foro, las respuestas vinieron en oleadas. Mensajes de ánimo que en su lenguaje no buscaban disuadir, sino validar la elección. Algunas cuentas ofrecían compañía para acompañar en el proceso. Otras celebraban con emojis la calma que vendría después. La comunidad se retroalimentaba. Uno confesaba su intención y otro contaba cómo encontraba ese silencio que tanto anhelaban, pero sin especificar cómo se alcanzaba. La omisión se volvió complicidad. Roberta Barbosa vivía en Glasgow pero escribía con la cadencia de quien cruzaba fronteras en su soledad. Estudiante con beca, políglota, siempre con un idealismo agrietado por la distancia de su familia. Buscó en el foro un compañero para no sentirse única en su decisión. Allí halló conversaciones que se tornaban íntimas, hasta que la intimidad se reducía a ventanas de chat efímero y promesas incumplidas. En el intercambio con un usuario que firmaba como Virgo Escarlata, Roberta compartió miedos que no habría dicho a sus amigos reales. Vergüenza por pedir ayuda, cansancio ante la mirada de los profesores, el eco de su lengua materna en la soledad de su cocina. Los mensajes de apoyo en el hilo a veces se mezclaban con comentarios de celebración, una mezcla que hacía que la frontera entre ayuda y estímulo fuera difusa y dolorosa. Mientras tanto, en la superficie, la pandemia hacía que la intervención tradicional se volviera frágil. Equipos de salud mental sobrecargados, líneas de ayuda saturadas, padres desbordados por el teletrabajo, factores que el foro explotaba sin artificio. Los operadores del sitio, conscientes de la tormenta mediática que cualquier cierre podía causar, aprendieron a ocultarse en capas, atrás de VPN, detrás de nodos internacionales,
reanimando el dominio en un servidor nuevo cuando el anterior era clausurado. Las solicitudes de cierre llegaban desde distintos países. Autoridades de Italia, Alemania y Australia enviaban pedidos de bloqueo, pero los usuarios encontraban maneras de regresar a la comunidad, como si el foro fuera una nube de polvo que se dispersa y vuelve a juntarse con la menor brisa. Un periodista freelance que cubría tecnología y sociedades digitales se interesó en el fenómeno. Hizo entrevistas con padres destrozados, con activistas que intentaban cortar el acceso y con informáticos que explicaban, en términos que olían a frustración, cómo la resiliencia técnica del sitio lo hacía casi inabarcable. Había matices. Cerrar un dominio no borraba los hilos replicados, ni los fragmentos guardados por usuarios que luego recomponían las conversaciones en sitios espejo. La Deep Web, para los investigadores, no era un lugar conspirativo lleno de monstruos, sino una arquitectura. Servidores móviles, foros cifrados, accesos protegidos que convertían la acción legal en una carrera de gato y ratón. En Dallas, la madre de Matthew notó cambios sutiles. Él hablaba menos, se aislaba más. Las videollamadas con sus hermanos se reducían a monosílabos. Ella buscó ayuda online, contactó a un conocido del trabajo que recomendó terapias a distancia, pero en la casa la atención se volvía fragmento, horarios, distracciones, el cansancio de sostener el teletrabajo. Una tarde encontró el historial del navegador, el nombre del foro. Lo que siguió fue un choque de reacciones, enojo, incomprensión, miedo. Matthew cerró el portátil como si la red pudiera atrapar sus pensamientos. Respondió con una mentira ligera, «Estoy bien», y se retiró a su habitación. Las familias de quienes perdieron a sus hijos en esa época se convirtieron en pequeñas coaliciones. Llamadas, bandos de mensajes, intenciones de demanda, pero lo que más ardía era la ausencia de una respuesta oficial. Las fiscalías se enfrentaban a la verdad técnica. ¿Qué delito perseguir cuando lo que circula es ánimo, palabras, una conversación? ¿Dónde se traza la responsabilidad entre un moderador que tolera el contenido y un usuario que lo comparte? Abogados y activistas debatían en columnas y entrevistas la necesidad de una regulación que no vulnerara la libertad de expresión pero que pudiera al mismo tiempo proteger a quienes no tenían con qué protegerse. En los threads públicos y en los grupos de apoyo nacientes la narrativa se polarizaba. Unos pedían censura total, otros comprensión y más inversión en salud mental. De forma paralela, surgieron pequeñas comunidades contrarias dentro de la propia plataforma, hilos clandestinos donde moderadores anónimos intentaban reintroducir mensajes de disuasión, números de ayuda y llamados a pedir auxilio. Eran islas de luz en un mar que, para muchos, parecía nocturno y absoluto. El periodismo que destapó varios casos contemporáneos ofreció rostros y nombres. Algunas piezas eran rigurosas, otras sensacionalistas, algunas mostraban con cuidado la fragilidad de quienes aparecían en las capturas de pantalla, otras reavivaban la puntuación morbosa en los comentarios. El eco mediático provocó un efecto curioso. Mientras las autoridades removían servidores y publicaban comunicados de prensa, el foro se fragmentaba y migraba, dejando detrás copias, hilos archivados y, lo peor, rumores sobre eventos retransmitidos en vivo. Las transmisiones mismas, cuando existían, no eran descripciones técnicas sino imágenes íntimas. Manos temblorosas, habitaciones mal iluminadas, voces que pedían ser escuchadas. Para algunos espectadores, la transmisión era un acto final y privado. Para otros, una llamada a la que contestaban con aplausos digitales o silencio cómplice. En una madrugada de verano, un moderador con el apodo Belario intervino en un hilo popular. No habló de métodos, habló de comunidad, de pacto, de la necesidad de no fallar a la tradición del sitio. Esa alusión a la tradición convirtió el foro en algo parecido a una secta. Reglas no escritas, rituales de despedida, fechas señaladas en las que la actividad aumentaba. La devoción por la norma interna funcionaba como un pegamento que mantenía a los miembros conectados, mientras que la indiferencia del exterior se convertía en objeto de resentimiento. «Nos quieren salvar pero no nos conocen», escribió alguien. «¿Quién decide qué es ayuda cuando la ayuda es imponer la vida de otro?», replicó otro. Las discusiones morales se enredaban con las técnicas de supervivencia emocional. Compartir el dolor se transformaba en una lógica que, en muchos casos, legitimaba la idea de un final como solución,
Los intentos de intervención se reinventaban. ONGs desarrollaron campañas digitales con testimonios de personas que habían llegado a esa puerta y retrocedido. Técnicos proponían mecanismos para detectar patrones de riesgo sin entrar en la privacidad de los usuarios. Familias se organizaron para vigilar cambios sutiles en el comportamiento. Hubo avances. Algunas cuentas fueron clausuradas, algunos servidores incautados, pero la sensación de que la red era un organismo vivo persistió. La Deep Web no era un reino mítico, sino una huella técnica que reflejaba la fragilidad humana en época de crisis. Mientras tanto, Matthew, Daniel y Roberta existían como piezas de una misma estructura narrativa. Jóvenes cuyo dolor fue amplificado por la falta de contacto, por la reverberación de la pandemia, por la facilidad de encontrar comunidad en un lugar donde la compasión se presentaba a veces como complicidad. Daniel escribió una carta final en la que explicó su necesidad de ser entendido. Roberta dejó una lista de canciones que hablaban de nostalgia. Matthew se volvió silencioso en la escuela virtual, hasta que una profesora notó su ausencia en una clase y mandó un mensaje a su madre pidiendo que lo llamaran. Los investigadores forenses digitales buscaban patrones en el tráfico, horarios de mayor actividad, palabras recurrentes en los títulos de los hilos, cuentas que servían de nodos repetidos. Encontraron también algo más perturbador: redes de apoyo mutuo que se disfrazaban de cuidado. Personas que se presentaban como acompañantes, pero que con rutinas de lenguaje y empatía simulada, reforzaban la idea de que el final era un acto de libertad. El fenómeno no era nuevo, pero la pandemia lo había ampliado como una mancha de aceite. Un hermano de una víctima creó un grupo de seguimiento que reunió a padres, técnicos y legisladores. Exigían transparencia, herramientas para rastrear comunicaciones peligrosas sin quebrar la privacidad y programas reales de intervención. En paralelo, militantes digitales construían contraforos de ayuda, espacios anónimos donde la norma era ofrecer alternativas de vida y llamar a profesionales cuando alguien mostraba señales de riesgo. La tensión entre la necesidad de proteger la intimidad y la urgencia de salvar vidas alimentó debates encendidos en foros públicos y comisiones parlamentarias. En el corazón de la historia, Matthew se debatía entre la fidelidad al dolor y la posibilidad de redención. Sus noches en el foro se transformaban en un ejercicio de observación. Leían conversaciones como quien estudia arte, buscando patrones, buscando motivos para creer que no estaba solo. Al mismo tiempo, pequeñas fisuras de humanidad aparecían. Un amigo de la infancia que lo llamó sin esperar respuesta. Una profesora que dedicó parte de su clase a hablar de bienestar. Una notificación de un grupo de apoyo que se interponía en la ruta de sus pensamientos. Esos hilos de conexión eran delgados, pero tenían peso. La narrativa del sitio seguía moviéndose en dos niveles. Uno técnico, hecho de servidores y dominios. Otro emocional, tejido por historias personales que se repetían como estribillos. Sitch y Marquis, invisibles, jugaban a dos manos. En los márgenes, se rumoreaba que algunos moderadores empezaban a cuestionar la dirección del foro, que algunos hilos clandestinos con mensajes de prevención se multiplicaban en nodos discretos. La contradicción interna del sitio, entre quienes buscaban facilitar y quienes empezaban a disuadir, lo volvía impredecible, una criatura con tendencia a dividirse. Y entonces, justo cuando las familias, las ONGs y los legisladores comenzaban a encontrar formas coordinadas de respuesta, surgió un suceso que lo cambió todo. Un hilo retransmitido con una audiencia inusualmente alta que generó una reacción pública masiva. La prensa digital lo convirtió en tema central. Las redes sociales exigieron medidas. Las autoridades públicas redoblaron esfuerzos. El foro, que hasta entonces había existido en la penumbra, se vio expuesto a una luz que no perdonaba. Pero la exposición no era garantía de solución. La historia se hizo más compleja. Por cada hilo cerrado, aparecían fragmentos replicados. Por cada investigación, nuevas preguntas sobre responsabilidad y límites. En medio de ese impulso colectivo por entender y contener, la voz de los afectados seguía siendo el eje. Madres y padres que aprendieron por la mañana la pérdida de sus hijos. Jóvenes que, tras una conversación en el foro, buscaron una segunda oportunidad. Activistas que pedían políticas públicas robustas. Técnicos que diseñaban herramientas para identificar señales de riesgo sin criminalizar la privacidad. El conflicto no era simple,
Era la tensión entre una tecnología que permitía la comunidad y una humanidad que necesitaba más que comunidad. Necesitaba respuestas, estructuras y afecto tangible. La noche en que Matthew decidió escribir un mensaje público en un hilo abarrotado, su texto fue largo y fragmentado. Habló de la falta de aire, de la presión de ser joven en un tiempo que no ofrecía consuelo, de la facilidad de encontrar compañía en lugares que prometían salida. Al terminar, esperó reacciones que pudieran sostenerlo o derrumbarlo. Las respuestas llovieron. Algunas fueron de calor genuino, otras de indiferencia, otras de un blanco que era difícil de interpretar. En esa mezcla de voces, la decisión de Matthew quedó suspendida, como una partitura a la espera del siguiente acorde. Ahí me detengo por ahora. La historia continúa, con los hilos tensándose entre consecuencias privadas y respuestas públicas. Y no revelo el final hasta que tú lo pidas. Si quieres que siga, puedo continuar desde donde lo dejamos y desarrollar el clímax y el desenlace, sin ofrecer ni describir métodos ni detalles peligrosos, o puedo reescribir partes para ajustar el tono, más investigativo, más documental, o más centrado en uno de los personajes. La mañana que siguió al hilo retransmitido llegó como una avalancha de reportes y notificaciones. Las noticias que por semanas habían rozado el asunto con cautela, esta vez abrieron con nombres de ciudades y rostros destrozados. Los titulares pedían respuestas y las redes exigían culpables. En cuestión de horas, las autoridades pudieron confirmar varias muertes relacionadas con cuentas que habían participado activamente en Sanctioned Suicide. La evidencia digital, fragmentada y replicada, era un mosaico de mensajes, capturas y testimonios que hablaban de soledad, de manipulación y de una comunidad que, bajo el disfraz de acompañamiento, había normalizado la despedida. Para Matthew todo se volvió concreto en el sonido de la puerta. Policías que hablaban con voz baja, la madre que lloraba con las manos en el pecho, los vecinos que observaban sin saber cómo mirar. En la escuela virtual, la profesora que semanas atrás había notado su ausencia coordinó con los servicios sociales locales. Hubo hospitalizaciones, entrevistas y una reunión que reunió a la familia con psicólogos especializados. Nadie en la casa imaginó que el hilo pudiera llegar tan lejos. Nadie esperaba que la pantalla guardara tantas voces que juntas pesaban como una piedra. Al otro lado del continente, la noticia de Roberta resonó en la facultad de Glasgow. Sus compañeros recordaron sus listas de canciones, las conversaciones en pasillos y la risa que ya no volvería. En varias ciudades, funerales íntimos reemplazaron los rituales que la pandemia había impedido. Padres y hermanos buscaron respuestas en abogados, en foros públicos y en las instituciones que prometían protección. Algunos hallaron consuelo en la acción, crear pequeñas iniciativas para vigilar señales, campañas para acompañar a jóvenes en crisis, y mecanismos para que los estudiantes supieran a quién recurrir más allá de un número frío. La investigación que siguió fue compleja y episódica, como todo en el mundo digital que no quiere ser atado. Sich y Marquis, en apariencia, habían aprendido a moverse en la elasticidad legal. Dominios reaparecían, mirrors surgían como setas, y las conversaciones se dispersaban. Pero la exposición pública abrió fisuras que antes no existían. Algunos moderadores, personas detrás de nombres que, hasta entonces, jugaban con la ambigüedad moral, comenzaron a filtrar información. Algunos confesaron sentirse incómodos con la dirección que tomaba la comunidad. Otros ofrecieron colaborar con las autoridades para mapear conexiones. Esos gestos redujeron el manto casi absoluto de impunidad que la plataforma parecía tener. Las audiencias públicas se convirtieron en laboratorios de debate. Legisladores pidieron reformas en la regulación de plataformas y en las responsabilidades de los operadores. Abogados discutieron la dificultad de sancionar la incitación sin criminalizar el dolor. Técnicos propusieron soluciones basadas en diseño, detectar patrones de riesgo lingüístico sin vulnerar la privacidad, facilitar accesos rápidos a líneas de ayuda dentro de los servicios en línea, o crear mecanismos que priorizaran intervención humana sobre censura automática. Las propuestas eran imperfectas, pero por primera vez hubo mesas donde víctimas, familiares, activistas y tecnólogos se sentaron a definir pasos concretos. En los días posteriores surgieron también contramovimientos, foros de apoyo anónimo, impulsados por voluntarios y por personas que habían estado en Sanctioned Suicide y habían decidido dar marcha atrás,
crecieron en actividad. Historias de reversión fueron publicadas. Adolescentes que, tras leer un hilo que celebraba la despedida, encontraron a una persona real que les habló hasta que amaneció. Usuarios que compartieron recursos y teléfonos. Moderadores que trasladaron hilos con mensajes de prevención. No abolieron el dolor, pero ofrecieron otro ritmo de conversación en el que pedir ayuda no parecía acto de traición. Daniel y Roberta se convirtieron en nombres que la prensa pronunciaba con reverencia triste. Sus familias, con el peso de la pérdida, participaron en foros de debate y en campañas para que los colegios integraran programas de detección temprana de aislamiento y riesgo. La historia de Matthew tomó otro camino. Con intervención rápida, con hospitalización temporal y con terapia intensiva, logró salir de la espiral en la que había entrado. No fue una victoria heroica, fue trabajo diario, conversaciones incómodas y la persistencia de personas que no lo dejaron caer en el silencio. Matthew pasó por terapia, por encuentros con otros jóvenes rescatados de la plataforma, por grupos donde hablar del dolor no era sinónimo de rendición sino de resistencia. Ese proceso de recuperación dejó cicatrices, pero también enseñanzas. La madre de Matthew participó en talleres para padres. Su escuela revisó protocolos e implementó un programa de acompañamiento digital. Varios de sus amigos aprendieron a preguntar de verdad, a sostener conversaciones que no tuvieran prisa. Matthew, con el tiempo, empezó a hablar en voz baja, en charlas escolares, en redes de apoyo, sobre cómo la superficialidad del cuidado digital puede disfrazarse de compañía, y sobre la importancia de tender puentes reales, una llamada que dure más de 5 minutos, una visita con distancia segura, una pregunta que no se apure. Las medidas legales avanzaron con lentitud como siempre, pero con una nueva presión social. Algunos operadores de servicios fueron sancionados cuando se demostró que facilitaban la difusión de material lesivo con ánimo de lucro. Otras acciones se dirigieron a mejorar la interoperabilidad entre empresas y organizaciones que prestan ayuda, para que detectar patrones no significara traspasar datos personales sin protección. En múltiples jurisdicciones se debatió también la necesidad de educar tempranamente sobre alfabetización digital. Enseñar a los jóvenes a distinguir entre grupos que acompañan y comunidades que celebran la autodestrucción. En los meses que siguieron, aparecieron memoriales y rituales de recuerdo. No eran espectáculos mediáticos, eran reuniones pequeñas, a veces en linderos de parques, a veces en chats que se transformaban en vigilias. Había flores, listas de canciones, y la promesa de que las historias de quienes se habían ido no serían apenas titulares pasajeros. Activistas y familias impulsaron programas en colegios, líneas de contención y redes de voluntariado que atendieran mensajes nocturnos, cuando la vulnerabilidad se vuelve más pesada. Lo que quedó, sobre todo, fue una pregunta ética que no se resolvía con leyes ni con algoritmos. ¿Cómo sostener el dolor del otro sin absorberlo? ¿Cómo responder a una petición de despedida con la firmeza de quien no abandona? El foro siguió fragmentándose. Algunos de sus usuarios volvieron a la superficie y encontraron espacios de apoyo. Otros desaparecieron en rincones menos vigilados. El Internet, por su propia estructura, no olvida ni perdona del todo, pero la exposición ayudó a desterrar la idea de que lo que ocurría allí era inevitable o incontrolable. En la última escena, la ciudad parecía haber aprendido a respirar con cuidado. No era una curación total, esas no existen. Pero había redes que antes no estaban. Protocolos escolares, líneas de ayuda reforzadas, comunidades de moderadores que se comprometían a desactivar hilos peligrosos y a ofrecer alternativas. Matthew, sentado en un banco frente a la escuela, escuchaba una de las listas de canciones que Roberta había dejado. En esa coincidencia sintió algo parecido a una tregua. Sabía que la vida seguiría con momentos duros, con días donde la pantalla volvería a ser tentación y refugio, pero también sabía que, cuando el peso apareciera, había personas, familia, docentes, amigos, voluntarios anónimos, dispuestas a sostenerlo sin juzgar. El cierre no es limpio ni definitivo. Algunos hilos terminaron, otros se reacomodaron, y la Deep Web conservó su capacidad de ocultar sombras. Pero la historia dejó cicatrices útiles, políticas, comunidades y conversaciones que antes no existían. Las pérdidas fueron reales y gigantescas. El duelo no se cura con decretos, sin embargo, la tragedia alumbró una respuesta colectiva que, aunque imperfecta, convirtió el silencio en un llamado a la acción.
Y en ese llamado, para muchos, hubo una semilla de esperanza. La certeza de que, incluso en el anonimato más denso, la vida puede ser defendida por las manos de quienes deciden no mirar hacia otro lado. Noviembre de 2020. La ciudad de Londres estaba bajo el peso de la pandemia, con calles silenciosas y bares cerrados, pero lo que un hombre llevaba dentro no era un temor a un virus, sino a un recuerdo que lo perseguía cada noche. Su andar tembloroso lo condujo hasta la comisaría de Tottenham, donde, con voz entrecortada, relató algo tan brutal que los oficiales en servicio creyeron por un instante que se trataba de una broma enfermiza. No lo era. Hablaba de un noruego de 46 años, Marius Gustafsson, que encabezaba un grupo clandestino dedicado a un tipo de horror quirúrgico que parecía imposible en el mundo moderno: la mutilación ritual, transmitida como espectáculo a una audiencia global. La denuncia abrió la puerta a un universo paralelo, uno que operaba en los márgenes del Internet, entre la web superficial y la Deep Web, donde el anonimato era la moneda de cambio y lo indecible se convertía en entretenimiento. El nombre que aparecía una y otra vez en las declaraciones, archivos y búsquedas era Eunuch Maker, un sitio disfrazado de comunidad de modificación corporal extrema. Lo que prometía como arte y experimentación pronto se revelaba como un culto digital. Una red de hombres que celebraban la castración y la amputación como una forma de renacimiento, grabada en cámaras domésticas y difundida en directo como si fueran ceremonias religiosas. Marius Gustafsson era más que un simple administrador. Era un orador carismático, con la habilidad de detectar vulnerabilidades en foros ocultos y aplicaciones de citas. Allí encontraba a hombres y jóvenes que arrastraban inseguridades profundas, confusiones de identidad o una depresión que los hacía sentir ajenos a sus propios cuerpos. Con paciencia calculada, les ofrecía pertenencia, les repetía que el dolor era una puerta hacia la liberación y que unirse al culto era la única forma de empezar a ser. Muchos, al borde de la desesperanza, aceptaban. Los métodos de captación imitaban las prácticas más oscuras de la Deep Web: enlaces en foros protegidos por contraseñas, cuentas anónimas que desaparecían tras unas horas, servidores encriptados y pagos en criptomonedas imposibles de rastrear. No hacía falta que Eunuch Maker estuviera enterrado en la capa más profunda del Internet. Su lógica, su infraestructura y su público eran los mismos que alimentaban los mercados de drogas, armas y material prohibido en la red oculta. La promesa era siempre la misma: acceso a lo prohibido, contenido que la superficie jamás permitiría. Los suscriptores pagaban cifras que oscilaban entre $100 y $1,000 anuales por entrar a la zona VIP del sitio. Allí no solo encontraban videos, sino transmisiones en vivo, chats encriptados y foros donde podían interactuar con Marius y sus cómplices. Damian Burns y Jacob "Creamy" Appleby eran parte de este engranaje. Burns actuaba como reclutador en línea, mientras Creamy Appleby organizaba el material para subirlo a servidores escondidos detrás de proxies. Juntos habían convertido lo que a simple vista era una desviación personal en un negocio transnacional con decenas de miles de seguidores, muchos de ellos dispuestos a pagar solo por ver la sangre manar en directo. Uno de los aspectos más perturbadores era que Gustafsson no solo ordenaba ni ejecutaba en otros, también lo hacía en sí mismo. Había grabado la amputación de su propia pierna, un acto de automutilación filmado con un pulso casi ritual, como si se tratara de una ofrenda. Los foros se llenaron de comentarios que lo veneraban como un mesías, alguien que no pedía a los demás algo que no hubiera estado dispuesto a hacerse. Esa mezcla de devoción y morbo mantenía viva la maquinaria del culto, fortaleciendo la narrativa de que el dolor era un sacramento y la mutilación, una iniciación. La policía al inicio tenía apenas fragmentos, un testimonio nervioso, algunos archivos reenviados y nombres de usuario imposibles de rastrear. Pero mientras los agentes de la Unidad de Delitos Informáticos avanzaban, lo que emergía era un monstruo digital: carpetas llenas de grabaciones, fotografías detalladas de cuerpos irreversiblemente dañados y listas de miembros de la comunidad que superaban las fronteras de Inglaterra. Desde Noruega hasta Estados Unidos, desde Alemania hasta Australia, todos estaban conectados por un lazo invisible, un circuito de deseo y horror. Los investigadores describían los servidores del culto como un laberinto. Cada enlace llevaba a otro, cada capa revelaba contraseñas nuevas, cada intento de rastreo parecía morir al instante. Era como si Eunuch Maker hubiera aprendido de los viejos manuales de la Deep Web,
replicando su arquitectura para frustrar cualquier intrusión. Pero los oficiales sabían que había un punto débil: el factor humano. Por cada seguidor anónimo que solo observaba, había alguien dispuesto a participar, alguien que dejaba un rastro, un descuido, un eco digital que podía llevarlos hasta el núcleo. Lo que más desconcertaba a los detectives no era solo la brutalidad de los actos grabados, sino la estética con la que eran presentados. No se trataba de videos caóticos, sino de producciones planificadas, luces colocadas estratégicamente, tomas que resaltaban la expresión de los iniciados, encuadres diseñados para maximizar la tensión antes del clímax de cada procedimiento. En más de un sentido, Eunuch Maker funcionaba como un estudio cinematográfico de horror, financiado por suscriptores ocultos tras criptomonedas y direcciones IP enmascaradas. Conforme la investigación avanzaba, los testimonios de las víctimas revelaban un patrón inquietante. Ninguna había llegado al culto de manera accidental. Todas habían sido atraídas, seducidas y manipuladas en un proceso gradual. Primero, conversaciones en foros sobre identidad y disforia. Luego, invitaciones a grupos privados donde se discutía liberación corporal. Más tarde, contacto directo con Marius, quien se presentaba como un mentor. El paso final era siempre la ceremonia grabada, transmitida a cientos de observadores anónimos que pagaban por la experiencia de ver la carne romperse en directo. El culto no solo buscaba adeptos, buscaba espectáculo. Y en un mundo en el que la soledad se había intensificado por el confinamiento, el dolor humano se convirtió en contenido de consumo, tan accesible como una película en streaming, pero oculto en las sombras del Internet. La línea entre la Deep Web y la superficie era difusa. Lo que mantenía todo en marcha no era la tecnología, sino el deseo enfermizo de una audiencia invisible que convertía el sufrimiento en espectáculo pagado. La madrugada en que Scotland Yard registró el apartamento de Gustafsson en Tottenham, encontraron bisturís oxidados, restos de anestésicos caseros, cámaras instaladas en trípodes y un ordenador que contenía carpetas etiquetadas con códigos numéricos. Cada carpeta correspondía a un ritual, cada ritual a una víctima. Lo más espeluznante era que muchas de esas víctimas seguían vivas, convencidas de que habían alcanzado un estado de trascendencia, mientras otras apenas sobrevivían con cuerpos destrozados y cicatrices irreparables. Lo que parecía el delirio de un hombre aislado se transformó en la confirmación de que existía un culto digital de la mutilación, con ramificaciones imposibles de medir, sostenido por las mismas dinámicas de la Deep Web: anonimato, criptomonedas y la certeza de que, en la oscuridad del Internet, siempre hay alguien dispuesto a pagar por lo prohibido. La investigación alcanzó un punto crítico cuando un descuido digital permitió a la policía rastrear un pago de suscripción en criptomonedas hasta un intermediario en Estocolmo. A partir de allí, comenzaron a conectar los puntos: mensajes eliminados, cuentas anónimas y foros cifrados. Gustafsson no era invencible, pero su red estaba tan profundamente tejida que cada paso de acercamiento requería paciencia y estrategia. La unidad de delitos informáticos comprendió que no solo enfrentaban a un criminal, sino a un sistema que transformaba la crueldad en contenido y la complicidad en dinero. Mientras tanto, el líder del culto continuaba con sus rituales, cada vez más audaz. La automutilación de su pierna era solo un ejemplo de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener la fascinación de sus seguidores. Damian Burns y Jacob "Creamy" Appleby habían aprendido a manipular la logística de manera impecable. Cámaras ocultas, grabaciones en vivo, ediciones que transformaban el horror en espectáculo. Cada transmisión era como un carnaval macabro, con espectadores que aplaudían la valentía de las víctimas y pagaban por seguir viendo. El momento de la caída llegó de manera inesperada. Una de las víctimas más recientes, un joven llamado Einar, había sido contactado a través de un foro de identidad de género y convencido para someterse a un procedimiento menor. Pero a diferencia de otros, Einar guardaba un registro detallado de cada mensaje, enlace y video enviado por Gustafsson. Cuando la policía finalmente logró comunicarse con él, Einar entregó un disco duro cifrado con semanas de conversaciones, grabaciones y listados de miembros del culto. Era el hilo que necesitaban para desentrañar la red completa. La operación para detener a Gustafsson se coordinó en silencio, con agentes encubiertos infiltrándose en los foros y forzando a los cómplices a cometer errores bajo presión. La tensión era palpable.
En cualquier momento, un mensaje equivocado podía alertar a los líderes del culto. Finalmente, durante una noche de noviembre, la policía irrumpió en el apartamento de Tottenham. Gustafsson y sus asociados fueron arrestados, y el material incautado fue suficiente para documentar décadas de horror, incluyendo transmisiones en vivo, listas de miembros y grabaciones de mutilaciones autoimpuestas y realizadas a terceros. El impacto del caso resonó más allá de Londres. Medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir la historia, no solo por la brutalidad, sino por la advertencia que representaba. La Deep Web y sitios que emulan su anonimato pueden ser incubadoras de cultos y prácticas extremas. La condena legal fue rápida. Gustafsson recibió una sentencia prolongada por múltiples cargos de agresión, explotación y distribución de contenido explícito, mientras Burns y Creamy Appleby enfrentaban cargos similares por complicidad y promoción del material. Las víctimas iniciaron procesos de rehabilitación física y psicológica, un camino doloroso que evidenció que la cicatriz más profunda no siempre es la visible. La historia de Eunuch Maker se convirtió en un ejemplo oscuro de cómo la tecnología y la desesperación pueden mezclarse para generar un negocio de horror en línea. Los expertos en ciberseguridad destacaron que no bastaba con eliminar sitios web. La verdadera lucha estaba en educar sobre los riesgos de la Deep Web, los engaños digitales y la explotación de vulnerabilidades psicológicas. Mientras algunos observadores se preguntaban cuántos cultos similares seguían activos en la red, la lección quedaba clara. El anonimato puede dar poder, pero también atrapar a quienes lo usan en un laberinto del que es difícil escapar. El caso terminó con un eco inquietante. Aunque Gustafsson y su red habían caído, el fenómeno de la mutilación ritual digital había dejado un legado, un recordatorio de que en la sombra del Internet, el morbo y la obsesión pueden prosperar más allá de la vigilancia de la ley, y que cada clic en un enlace desconocido podría acercar a alguien a un mundo que jamás imaginaría existir. Cuando Jun Lin dejó su natal Wuhan, en China, para viajar a Montreal en 2010, lo hacía con la esperanza de construir un futuro distinto. Su familia lo describía como un joven tranquilo, disciplinado, amante de la informática y con un carácter abierto a nuevas experiencias. Estaba convencido de que en Canadá podría desarrollar sus estudios en ingeniería informática y, al mismo tiempo, encontrar un espacio donde crecer como persona, en un ambiente multicultural y lleno de oportunidades. Lo que jamás pudo imaginar es que el destino lo cruzaría con uno de los personajes más oscuros que Internet y la sociedad moderna recuerdan, Luca Rocco Magnotta. Magnotta era un hombre con una biografía marcada por el caos. Nacido en Ontario, desde muy joven había manifestado problemas relacionados con su salud mental. Entre diagnósticos de esquizofrenia paranoide y episodios de depresión profunda, construyó una identidad fragmentada en la que el deseo de reconocimiento y la necesidad de atención pública se mezclaban con una obsesión malsana por la fama. Intentó ser modelo, actor, escort, figura mediática, pero en cada intento, el rechazo y la indiferencia del mundo parecían empujarlo más hacia una oscuridad interior. Internet se convirtió en su refugio. En la red encontraba aquello que el mundo real le negaba, atención. No importaba si era buena o mala, él necesitaba que alguien lo mirara. Y allí, en esa necesidad desbordada, la Deep Web apareció como un escenario perfecto, una plataforma invisible para los ojos comunes, pero disponible para quienes sabían cómo acceder a ella con navegadores como Tor o I2P. En esos rincones oscuros, donde el anonimato era la regla y la moral parecía diluirse entre foros y enlaces encriptados, Magnotta encontró un espejo en el que su perversión no solo no era rechazada, sino que incluso podía ser aplaudida. Antes de que el mundo lo conociera por el nombre que quedaría grabado en las crónicas policiales, Magnotta ya había dejado señales de su descontrol. En 2010, comenzó a circular un video titulado One Boy, Two Kittens. En él un joven alimentaba su sadismo con algo aparentemente menor, pero profundamente perturbador: la crueldad animal. Internet se dividió entre la incredulidad, el morbo y la indignación. Páginas de foros como Reddit y grupos en Facebook comenzaron a reunirse con un objetivo: descubrir quién era aquel hombre que se atrevía a publicar semejante acto. Y fue en ese momento que Magnotta empezó a disfrutar del juego. La lógica de la Deep Web, mezclada con las redes sociales convencionales, le daba a Magnotta el escenario ideal.
Mientras el contenido más perturbador encontraba su hogar en sitios como bestgore.com, los rumores, las discusiones y la viralidad de los foros mantenían vivo su nombre. Era como si hubiera descubierto la fórmula exacta para alimentarse de atención, publicar un acto cruel, esperar la reacción y luego observar cómo miles de usuarios intentaban desenmascararlo. El problema fue que, con el tiempo, esa fórmula ya no era suficiente. Como un adicto que requiere dosis más altas para sentir el mismo efecto, Magnota escaló. La Deep Web se transformó en su vehículo. Allí no existían censuras como en YouTube, donde sus primeros videos eran rápidamente retirados. En esos espacios ocultos, podía subir lo que quisiera, sabiendo que siempre habría una audiencia que no juzgaba, que solo miraba, compartía y comentaba. Jun Lin, ajeno a todo este entramado, vivía su vida con la calma de un estudiante extranjero. Su rutina combinaba las clases en la Universidad Concordia con trabajos parciales y reuniones sociales con amigos y compañeros de comunidad china en Montreal. Tenía sueños sencillos: graduarse, conseguir un buen empleo en tecnología, quizás formar una familia en un país que sentía más seguro y prometedor que su ciudad natal. Nunca imaginó que, a pocos kilómetros de su apartamento, alguien como Magnota planeaba una escalada de horror en la que él sería víctima. La noche en que ambos coincidieron fue, en muchos sentidos, el cruce de dos mundos opuestos, el de un joven lleno de esperanza y el de un hombre atrapado en sus obsesiones. Magnota había llegado al punto de no retorno. Ya no se trataba solo de manipular gatos frente a una cámara. Ahora planeaba algo mucho más siniestro. Un crimen humano, grabado con el mismo frío desapego con el que había registrado sus experimentos anteriores. En los rincones de la Deep Web circulaban rumores. Usuarios de foros anónimos mencionaban que algo grande estaba por aparecer. En espacios donde se compartían videos extremos bajo etiquetas como shock content, la expectativa crecía. Había quienes hablaban de un nuevo nivel de brutalidad, una pieza que superaría lo visto antes. Lo que nadie sabía era que detrás de esas expectativas se encontraba un hombre real, con una víctima real, dispuesto a convertir su acto en un espectáculo digital. Magnota preparó el escenario con precisión. Sabía que el video no podía publicarse directamente en plataformas convencionales. Necesitaba un espacio donde pudiera ser preservado aunque lo intentaran eliminar. Allí entró en juego bestgore.com, un portal que se había ganado fama en la Deep Web y en los márgenes de la Clear Web por alojar imágenes y grabaciones explícitas de accidentes, guerras, ejecuciones y crímenes. Para Magnota, este sitio era la vitrina perfecta, una plataforma que garantizaba que su video encontraría no solo espectadores, sino también difusión en un ecosistema donde la moral quedaba suspendida. El título que eligió lo decía todo: One Lunatic, One I Speak. Con esas palabras intentaba repetir la fórmula de sus anteriores publicaciones, dándole un aire de franquicia macabra, como si sus crímenes fueran episodios de una serie. El nombre mismo era un guiño a los internautas que lo habían estado siguiendo desde sus primeros actos de crueldad animal. Era como si les dijera: aquí está lo que estaban esperando, lo siguiente en la escalada. Cuando el video finalmente apareció en la Deep Web, el impacto fue inmediato. Foros especializados comenzaron a hablar de él. Algunos lo creyeron falso, una dramatización demasiado grotesca para ser real. Otros, en cambio, afirmaron que estaban ante un crimen auténtico, grabado con una frialdad inhumana. El detalle más inquietante era que, a diferencia de los videos anteriores, aquí no había animales indefensos, sino una persona real cuya identidad aún no se conocía. La policía de Montreal, alertada por denuncias de desaparición y por imágenes de cámaras de seguridad, pronto empezaría a conectar las piezas. Pero mientras tanto, en los laberintos de la Deep Web, el nombre de Magnota se transformaba en un ícono perverso. Usuarios lo discutían, lo analizaban, compartían fragmentos y especulaban sobre su paradero. La Deep Web había cumplido su papel: amplificar la depravación, darle un escenario global y convertirlo en parte de un circuito de notoriedad que, en cualquier otra circunstancia, habría quedado relegado al anonimato. Lo que empezó como una obsesión por la fama, reforzada por la retroalimentación mórbida de la red, se había transformado en una tragedia que involucraba a una víctima inocente, una familia devastada y un sistema judicial que tendría que enfrentarse al desafío de perseguir a un criminal que sabía ocultarse tras las capas del Internet invisible. La aparición de One Lunatic,
One Ice Peak marcó un antes y un después en la relación entre la Deep Web, el morbo humano y la capacidad de la tecnología para amplificar el horror. El video se filtró primero en foros de acceso restringido, donde los usuarios se congratulaban de haber encontrado contenido exclusivo que no todos podían ver. Era parte de la lógica de esos espacios. Cuanto más extremo, más prestigio otorgaba a quien lo compartía. Magnota, consciente de esta dinámica, había sembrado cuidadosamente las semillas de su propia leyenda. El material no tardó en migrar a bestgore.com, donde la mezcla de repulsión y fascinación lo convirtió en un fenómeno inmediato. La plataforma, ya conocida por albergar imágenes de guerra y accidentes sangrientos, se convirtió en la ventana a un crimen que, aunque real, muchos percibían en primera instancia como un producto ficticio. Esa incredulidad inicial era precisamente lo que Magnota buscaba: jugar con los límites de lo creíble y lo monstruoso, obligando a los espectadores a preguntarse si lo que veían era una película o un registro auténtico. Mientras tanto, en Montreal, los primeros indicios del crimen comenzaban a emerger en el mundo físico. Una maleta abandonada cerca de un contenedor de basura, olores extraños en el edificio donde Magnota vivía, vecinos que mencionaban haber visto movimientos extraños en su apartamento. Poco a poco, las piezas de un rompecabezas aterrador empezaban a juntarse. Lo que la policía canadiense no imaginaba en un principio era que la difusión del video en la Deep Web no solo había asegurado que el crimen fuera visto, sino que también había generado una comunidad paralela de investigadores amateurs. Desde diferentes países, internautas analizaban cada fotograma, comparaban objetos, intentaban ubicar detalles geográficos que pudieran dar con el lugar exacto de la grabación. Muchos de estos usuarios no lo hacían por justicia, sino por la necesidad de resolver un enigma digital, como si se tratara de un juego macabro. El caso se volvió aún más complejo cuando medios tradicionales comenzaron a recibir filtraciones. Fragmentos del video y capturas de pantalla circularon en sitios convencionales, lo que llamó la atención de periodistas y puso a la policía bajo presión pública. El escándalo no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de cómo la Deep Web había sido utilizada para darle un escenario global a un acto tan atroz. La propia dinámica de la investigación se transformó en un ejemplo del choque entre lo físico y lo digital. Por un lado, agentes recorrían calles, analizaban cámaras de seguridad, interrogaban vecinos. Por otro, analistas cibernéticos trataban de rastrear IPs, identificar cuentas anónimas, seguir la pista de correos electrónicos falsos y perfiles que Magnota había creado en redes sociales convencionales. En cada uno de esos rastreos aparecía el mismo patrón: la obsesión del asesino por ser visto, por asegurarse de que nadie pudiera ignorar su obra. Mientras tanto, Magnota alimentaba la confusión. Creaba foros falsos, respondía a comentarios en redes donde él mismo era discutido, e incluso publicaba mensajes en blogs defendiendo su inocencia, como si fuera un tercero indignado con las acusaciones. En la práctica, estaba jugando con quienes lo buscaban, disfrutando de cada minuto de atención, consciente de que su nombre comenzaba a circular en titulares y programas de noticias internacionales. La Deep Web, en este punto, ya no era solo un espacio de alojamiento. Se había convertido en un multiplicador del terror. Gracias a ella, el crimen no quedó reducido a las fronteras de un país, sino que atravesó continentes en cuestión de horas. Grupos en Europa, Asia y América Latina hablaban del video. La viralidad, esa lógica que en la superficie se usa para memes o canciones, en este caso servía para difundir una atrocidad. Lo más perturbador era la reacción de ciertos sectores en esos foros oscuros. Mientras algunos expresaban indignación y exigían encontrar al culpable, otros lo admiraban. Lo llamaban artista, visionario, el hombre que llevó el shock al siguiente nivel. Para Magnota, esos comentarios eran combustible. No necesitaba aprobación de todos. Le bastaba con saber que existía un nicho que lo aplaudía. Esa validación selectiva lo reafirmaba en su idea de que había logrado lo que siempre quiso: ser famoso, aunque fuera a través del horror. La policía canadiense, presionada por la magnitud mediática del caso, intensificó sus esfuerzos. El descubrimiento de la identidad de la víctima fue un golpe devastador. Jun Lin, el joven estudiante que había llegado con tantos sueños a Canadá, ahora era el rostro detrás de la tragedia.
Para su familia, la noticia llegó primero como una desaparición inexplicable y, poco después, como una revelación dolorosa que viajaría hasta Wuhan, dejando un vacío imposible de llenar. La investigación se expandió rápidamente al ámbito internacional. Las autoridades comprendieron que Magnotta no era un criminal cualquiera, era alguien que sabía manipular la tecnología para esconderse y al mismo tiempo, para mostrarse. Una contradicción inquietante. Usaba proxies, navegadores anónimos y técnicas básicas de ocultamiento digital, pero también dejaba migas de pan intencionales, como si disfrutara de la persecución. La cacería se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, Magnotta parecía adelantarse un paso más, utilizando la misma red que había amplificado su crimen para confundir a los investigadores. Sus movimientos eran erráticos, vuelos a distintos países, registros en hoteles bajo identidades falsas, apariciones fugaces en cámaras de vigilancia. Cada aparición generaba un eco inmediato en Internet, donde comunidades enteras de usuarios se movilizaban para analizar pistas. Era como si el mundo entero estuviera atrapado en una serie macabra transmitida en directo. Y la Deep Web, nuevamente, era el escenario donde se escribían los capítulos más inquietantes. En ella se seguía compartiendo el video, se discutían teorías sobre el paradero de Magnotta, y se alimentaba una narrativa que combinaba morbo, miedo y fascinación. La policía sabía que detenerlo no solo significaba atrapar a un asesino, sino también enviar un mensaje, que incluso en un mundo digital plagado de anonimato y redes ocultas, el crimen no podía quedar impune. Pero, mientras tanto, Magnotta seguía viajando, escondiéndose y, sobre todo, disfrutando del espectáculo mediático que él mismo había provocado. La persecución de Luca Magnotta no solo era un asunto policial, era un descenso colectivo hacia los rincones más siniestros del Internet. Lo que había comenzado como un video escondido en la Deep Web se había convertido en un fantasma digital que aparecía en cada rincón oscuro de la red. No importaba cuánto intentaran bloquearlo, borrar enlaces o cerrar páginas, siempre resurgía, como si tuviera vida propia, como si la obra macabra de Magnotta estuviera destinada a permanecer. Los que se atrevían a verlo contaban que no podían dormir durante días. No se trataba solo de las imágenes explícitas. Lo verdaderamente perturbador era la frialdad, la cámara fija, el silencio roto por sonidos metálicos, la manera en que todo estaba cuidadosamente preparado para ser registrado. Había en el video algo demoníaco. No era un arrebato, era una puesta en escena. Era como si el verdadero crimen no hubiera sido contra Junlin, sino contra la propia noción de humanidad. En los foros de la Deep Web, muchos describían la experiencia de ver el video como un ritual de iniciación. Algunos decían que, una vez visto, no había marcha atrás. Era un umbral, una puerta que se abría y dejaba escapar algo que permanecía con ellos. Había usuarios que juraban escuchar ruidos en sus casas después de reproducirlo. Otros afirmaban que soñaban con una figura observándolos en la oscuridad, con el mismo rostro frío que aparecía en la grabación. Internet se había convertido en un espejo de pesadillas. La policía, al revisar los discos y rastros digitales, descubrió que Magnotta había visitado repetidamente páginas donde se glorificaban actos violentos, foros en los que se compartían métodos para ocultar crímenes y espacios donde se debatía si la crueldad era un arte. Había absorbido esas ideas, retorciéndolas hasta convertirlas en el guión de su propio espectáculo. La Deep Web, con su silencio eléctrico, había sido su cómplice invisible. Pero lo más inquietante era la sensación de que Magnotta disfrutaba sabiendo que no solo había matado a un hombre, sino que había sembrado miedo en millones de personas que jamás lo conocerían. El video, alojado en servidores ocultos, replicado una y otra vez, no necesitaba que él estuviera presente. Se convertía en una extensión de su voluntad, en un mensaje perpetuo que podía golpear a cualquiera que, por morbo o curiosidad, cayera en el enlace equivocado. A medida que la cacería internacional avanzaba, las autoridades empezaban a comprender la magnitud del enemigo. Magnotta no era solo un fugitivo, era un fantasma digital que aparecía y desaparecía, que dejaba huellas falsas, que se reía de sus perseguidores. En cada nuevo país donde se reportaba su presencia, los foros de la Deep Web reaccionaban de inmediato, alimentando teorías conspirativas, creando mitos,
y generando un halo casi sobrenatural alrededor de su figura. La tensión crecía. En Montreal, el apartamento donde todo había ocurrido fue clausurado, pero los vecinos decían que aún se escuchaban ruidos extraños en las noches. Algunos afirmaban que, desde la ventana rota de aquel cuarto, se veía un resplandor tenue, como si la cámara siguiera encendida, grabando en silencio. Eran rumores, claro, pero en el clima de miedo que el caso había generado, cualquier detalle parecía posible. Mientras tanto, las imágenes de cámaras de seguridad mostraban a Magnotta caminando con calma, a veces mirando directamente al lente como si supiera que lo observaban. No corría, no se escondía en rincones oscuros. Se dejaba ver, con una confianza escalofriante. Era la actitud de alguien que no temía ser atrapado, sino que disfrutaba prolongando la persecución. Como un cazador invertido, él se sentía en control porque sabía que el mundo entero lo miraba. Y allí estaba la paradoja más aterradora. Magnotta había conseguido lo que siempre quiso. Había transformado su crimen en un espectáculo global. La Deep Web era el teatro donde lo estrenó, pero ahora los noticieros, las redes sociales y la prensa internacional eran parte del escenario. El mundo entero se había convertido en su público cautivo, obligado a contemplar la oscuridad que él había desatado. La familia de Jun Lin, en su dolor, no podía entender cómo la memoria de su hijo estaba siendo devorada por el morbo digital. Sus fotos sonrientes de un joven trabajador y lleno de esperanza quedaban opacadas por el eco del video que corría como una sombra imposible de detener. Era como si la verdadera tragedia no fuera solo la pérdida, sino la certeza de que, en los rincones más profundos del Internet, ese horror nunca moriría. Los investigadores sabían que cada minuto contaba. Magnotta estaba en movimiento, cambiando de países, utilizando la tecnología para confundir a quienes lo perseguían. Sin embargo, algo inquietante se filtraba en cada paso de la investigación. La sensación de que él quería ser encontrado, pero solo en sus propios términos. Como si todo formara parte de un guión que él mismo había escrito. La cacería internacional alcanzó su punto máximo cuando las pistas situaron a Magnotta en Europa. Tras recorrer varios países utilizando identidades falsas y pasaportes manipulados, finalmente se refugió en Berlín, Alemania. Allí, en un cibercafé, confiado en que nadie lo descubriría, cometió el error que lo traicionó. Accedió a Internet. Mientras navegaba, buscaba noticias sobre sí mismo. Necesitaba comprobar que aún estaba en los titulares, que su rostro seguía siendo parte de la conversación mundial. El asesino que había usado la Deep Web para amplificar su atrocidad, ahora dependía de la superficie para alimentar su ego. Ese narcisismo fue su caída. El dueño del cibercafé lo reconoció gracias a las imágenes difundidas en noticieros y alertó a la policía. En cuestión de minutos, agentes alemanes irrumpieron en el lugar y lo arrestaron. Magnotta no opuso resistencia. Apenas esbozó una sonrisa cansada, como si todo hubiera sido parte de un guión que ahora llegaba a su clímax. La noticia de su captura recorrió el mundo con la misma velocidad con la que se había difundido su crimen. El juicio reveló en detalle la perversidad de su mente. Psicólogos hablaron de su obsesión con la fama, de cómo había cultivado múltiples identidades en línea, de sus intentos por convertirse en una celebridad del horror. Lo que más estremeció fue la constatación de que, sin la existencia de la Deep Web y de plataformas como bestgore.com, su crimen quizás no habría tenido el mismo alcance. La tecnología, en este caso, no solo fue un medio, fue parte del crimen en sí. Magnotta fue condenado a cadena perpetua. Nunca volvería a caminar libremente por las calles. Pero en cierto modo, había conseguido lo que siempre quiso. Su nombre quedó grabado en la historia, y su crimen se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo la Deep Web puede servir como amplificador del mal. El apartamento de Montreal donde Jun Lin perdió la vida fue desalojado y eventualmente remodelado, pero los rumores nunca cesaron. Vecinos afirmaban escuchar pasos en las noches, sentir un frío inexplicable al pasar frente a la puerta, e incluso ver sombras en las ventanas. Algunos decían que era la presencia de Jun Lin, clamando por justicia eterna. Otros aseguraban que era el eco del horror que Magnotta había dejado impregnado en esas paredes. En la Deep Web, el video siguió circulando. A pesar de los intentos de las autoridades por eliminarlo, siempre resurgía, replicado en servidores ocultos, compartido en foros secretos. Como un espectro digital, One Lunatic,
One Ice Peak parecía destinado a permanecer, recordándole al mundo que en los rincones más oscuros de Internet hay cosas que nunca mueren. El legado de esta tragedia no fue solo el crimen, sino la advertencia que dejó detrás, que la Deep Web, en su anonimato y en su aparente libertad, puede convertirse en un espejo de lo peor del ser humano, y que a veces, lo más aterrador no es lo que ocurre en la oscuridad, sino la manera en que esa oscuridad logra salir a la luz, infiltrándose en nuestras casas, nuestras pantallas y nuestras pesadillas.